Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos? Bueno, este es un video que estoy grabando para comentarles de manera breve en qué consiste el curso El Antiedipo que vamos a comenzar en curso virtual a dar el 23 de marzo de este año. Ustedes saben, es un curso virtual que consta de 8 clases. Curso virtual obviamente es una plataforma donde yo ya doy seminarios virtuales hace más o menos 5 años, con muy buenos resultados, con gente que se anota de toda América Latina, de España, ¿no? Etcétera. Y donde trabajamos en general estos pensadores, Foucault, Deleuze, Nietzsche por ahí hace unos años atrás, algunos cursos sobre el tema de la literatura libertina también hemos dado. En general cada uno de estos cursos con muy buena recepción. En este caso simplemente lo que quiero presentarles es este curso El Antiedipo de Deleuze y Guattari. Va a ser un seminario que va a estar centrado solamente en un libro. Es un seminario que yo di el año pasado, pero no es exactamente igual, por eso quiero comentarles un poco algunos cambios, en qué consiste. Antes que nada quiero comentarles un poco cómo es la metodología. Para los que nunca hicieron un curso virtual, es muy simple, es una plataforma muy accesible y la idea es que hay tres elementos centrales en la cursada, digamos. Por un lado hay videos de este tipo, son videos mucho más largos, explicativos, donde yo en una clase expongo más o menos una clase de 25 minutos, como mucho media hora, el tema en cuestión. Luego tenemos un material de lectura que yo escribo especialmente como complemento para cada clase, y luego seguramente algún material adicional, puede ser un texto de un autor que estamos viendo, en general es eso, para que ustedes complementen todo el conocimiento. Y luego tenemos un foro interactivo. Ese foro interactivo es un poco el corazón de los cursos, donde la idea es que cada uno participe libremente, de sus opiniones, sus consultas, sus preguntas, sus aportes. Todo aporte es bienvenido y lo pueden hacer en cualquier momento. Digo, no hay necesidad de conectarse en un momento determinado. Esa es la idea de los cursos virtuales también, es que precisamente pueden conectarse cuando quieran. Ahora, yendo al curso el curso del Antiedipo de Deleuze y Guattari, ustedes saben, el texto es un texto de 1972. La idea, además de analizar ese texto, que va a ser lo que va a vertebrar todo el curso, va a ser operar un poco también como una suerte de introducción a la filosofía deleuziana. Ustedes saben que la filosofía contemporánea continental, es decir, alemana, francesa, italiana, el pensamiento de Deleuze es un pensamiento central en la segunda mitad del siglo XX. Filósofo que a partir de el post-sartrismo, digamos, a partir de la década de fin de los 60 y los 70, es un pensador capital, digo, para entender un montón de cuestiones. En los últimos años también lo que sucedió con Deleuze es que hubo una proliferación de lecturas absolutamente diversas, más o menos como sucedió con Foucault. Y la idea también en este curso es un poco dar cuenta de esa pluralidad de lecturas que se dieron en los comentadores, en los analistas deleuzianos. Deleuze obviamente es un filósofo que nació en 1925, murió en 1995. Su filosofía es un pensamiento de lo múltiple, es un pensamiento irreductible a lo uno. Es una filosofía muy crítica con conceptos como la representación, crítica de la subjetividad moderna, de Descartes hasta Sartre. Es una filosofía que plantea una genealogía muy particular. Por lo tanto, lo que vamos a ver nosotros es ese discurrir. El curso que yo di el año anterior sobre el Antiedipo, si bien era el Antiedipo, estaba muy, digamos, vertebrado en torno a la discusión Deleuze-Foucault. El año 77, el año 72 Antiedipo, pero el año 77 hay un texto que se llama Deseo y Placer, donde Deleuze critica duramente la voluntad de saber de Foucault. Y ahí se empiezan a marcar claras diferencias filosófico-políticas, digamos. Por lo tanto, un poco ese curso fue un curso que tenía mucho que ver con ese contrapunto Foucault-Deleuze. Este curso no está vertebrado, digamos, no hay un eje en torno a esa diferencia Foucault-Deleuze, sino lo que vamos a analizar es bien el texto. Vamos a analizar conceptualmente a nivel de los términos. Deleuze es un filósofo que es un creador de conceptos, que es un creador de términos y de vocabulario, por lo tanto hay que afinar un poco
ese aspecto. ¿En qué consiste el curso? El curso está articulado a partir de la siguiente manera. La primera clase se llama Antiplatonismo e Inmanencia. Vamos a presentar el programa filosófico de Deleuze de un modo por ahí esquemático, pero elemental y simple. 3 etapas, lo que se llama la etapa monográfica, donde Deleuze son sus primeros textos, donde escribe como suertes de introducciones muy personales, obviamente, y ya con su impronta, de filósofos como Henri Bergson, como Hume, como Spinoza, como Nietzsche. Es decir, bueno, generando como una suerte de genealogía propia donde él indudablemente va a insertarse. Hay una etapa conceptual o filosófica que sí es la década fin de los 60 y los 70, donde ahí está el Antiedipo, pero previamente hay textos muy importantes como Diferencia y Repetición, como Lógica del Sentido. Luego sí los textos coescritos con Félix Guattari, el Antiedipo, Kafka, Mil Mesetas. Y la última etapa estética, o estética entre comillas, digo, pero bueno, donde indudablemente Deleuze se vuelca ya en libros otra vez, digamos en solitario, a pensar el cine en 2 textos monumentales, a pensar el teatro en un texto sobre Carmelo Bene, a pensar la pintura de Bacon, digo, se centra un poco en lo que tiene que ver con la cuestión estética y el arte. Bueno, la crítica a los conceptos de la filosofía moderna, representación, conciencia, ser, subjetividad, la filosofía del entre, ¿qué quiere decir eso? La conjunción. La clase 2 ya es una clase sobre Antiedipo, ¿no? El concepto matriz ahí es la noción de deseo como producción deseante y producción social, esa asociación. La crítica al concepto de deseo como representación, el deseo como devenir de singularidades y creación de socialidades. La clase tercera veremos otras dos categorías, 2 nociones capitales, deleuzianas, el concepto de máquina y de cuerpo sin órganos, máquina deseante y máquina célibe, diferencias político-somáticas, el concepto de cuerpo sin órganos, la noción de agencement, agenciamiento, que es muy importante en Deleuze. La clase cuarta, el inconsciente como fábrica, la crítica a la concepción idealística y digamos a la concepción idealista de deseo como carencia o fantasma, digamos, heredera en cierto sentido de la idea de inconsciente como teatro en Freud y Lacan. Eso lo va a criticar duramente Deleuze y Guattari en términos de inconsciente como fábrica. Veremos qué quiere decir esa oposición. La clase quinta es la noción de Edipo, o lo que se llama, digamos, una visión imperialista de Edipo, dominante, hegemónica. La edipización como remisión unívoca al familiarismo, el núcleo familiar y el núcleo social, el neurótico y el esquizo como figuras en oposición, y el deseo inserto en el campo social, que es un poco una de las tesis más importantes. Las últimas 3 clases son clases donde ya veremos políticas del deseo, ¿no? Veremos, digamos, un paso más allá, cómo se articulan estas posiciones políticas, y vamos a ver ahí ciertas lecturas e interpretaciones contemporáneas contradictorias y muy interesantes. Clase sexta, capitalismo, esquizofrenia, economía libidinal, flujo deseante y flujo de capital. Hay 3 ideas que son centrales. Digamos, una idea que es la desterritorialización, otra que es la reterritorialización y la axiomatización. Están obviamente las 3 conectadas. ¿Qué quieren decir esos términos? ¿Qué quiere decir desterritorializar, reterritorializar, axiomatizar? Vamos a explicarlo de manera bastante clara. La noción de radicalización del capitalismo y línea de fuga, la expresión aceleracionismo deleuziano que usan algunos comentadores que originan lecturas en clave anarcocapitalistas, liberales incluso, es decir, que son polémicas y que están en contra, digo, de lecturas, si ustedes quieren, más anarquistas, anarquizantes, de izquierda. Vamos a jugar un poco con las diferentes lecturas, desde lecturas anarcocapitalistas a lecturas de una izquierda libertaria. Veremos ese tipo de cuestiones. Las micropolíticas libertarias, bueno, el deseo como devenir minoritario en la clase séptima, nuevas formas de vida, agenciamiento maquínico, diferencia entre lo molar y lo molecular,
casos de micropolítica. Y la clase octava ya vamos a dar un salto del Antidipo a 1000 mesetas, que es en algún sentido la continuación del proyecto de Deleuze y Guattari en 1980, 8 años después. Veremos los cambios en el proyecto deleuziano porque hay bastantes cambios, que no son menores. Particularmente un texto, es imposible entrar todo digamos, en 1000 mesetas, que se llama aparato de captura. Bueno, vamos a ver qué quiere decir aparato de captura. Vamos a ver qué plantea Deleuze con la lucha de los axiomas, a qué se refiere. Y vamos a ver la oposición entre el polo socialdemócrata y el polo fascista, que son expresiones que él usa ahí. Y vamos a cerrar con una pregunta, si efectivamente Deleuze, como se suele decir a veces de manera un poco liviana, es anarquista, ¿no? Vamos a un poco problematizar esto. Como yo les decía recién, vamos a ver si esa visión es tan así. La relación Deleuze y Estado es una relación que no es tan lineal ni no es tan directa como parece, es mucho más sutil de lo que se lee a veces. Y a veces hasta contradictoria, insisto, lo mismo que con el capitalismo, digo, ¿no? O sea, hay párrafos o expresiones de Deleuze que leídas en un sentido pueden llevarnos a posiciones absolutamente contradictorias. Bueno, entonces un poco la idea del curso también es desmenuzar de manera analítica, de manera clara todo eso. Por último, hay algunos textos de la bibliografía complementaria muy interesantes que son relativamente nuevos, como el de Philippe Menge de 2013, Faire l'idiot, la politique de Deleuze. Hay textos de Marcelo Antonelli muy buenos sobre el fin de la historia y algunas lecturas en clave liberal de Deleuze. Textos importantes de Ian Buchanan, de Sébastien Blanc. Asume el texto de Zizek, Organs Without Bodies, de 2004, ya tiene sus años, pero un poco como ponen en eje estas problemáticas de Zizek, Menge, Buchanan, Sébastien Blanc, Peyton también. Hacen lecturas que son interesantes y contradictorias del Antidipo de Deleuze y Guattari. Bueno, esto es todo por este video. Los invito a los interesados en participar. Si se quieren inscribir, seguramente va a haber un link arriba de este video o abajo de este video y pueden hacerlo por esa vía. Y los que tengan dudas, simplemente me consultan. Muchas gracias y espero verlos.